Capítulo 8. La línea John Galt. El obrero sonrió, mirando a Eddie Wellers desde el otro lado de la mesa. «Me siento como un fugitivo», confesó Eddie. «Se imaginará por qué no he venido aquí por varios meses». Señaló la cafetería subterránea. «Se supone que soy el vicepresidente ahora, el vicepresidente del Departamento de Operaciones, pero no lo tome muy en serio. Resistí cuanto pude, pero al final me tuve que escapar y venir, aunque solo fuera por una noche. La primera vez que vine aquí a cenar, luego de mi supuesto ascenso, la gente me miraba con tanta insistencia que no me atreví a volver. Pero dejemos que miren. Me alegra que a usted no le moleste. No, llevo 2 semanas sin verla, pero le hablo por teléfono todos los días, incluso más de una vez. Sí, la entiendo y estoy seguro de que le gusta. ¿Cómo se le dice a lo que percibimos a través del teléfono? Vibraciones sonoras, ¿verdad? Pues bien, su voz se transforma en vibraciones de luz. No sé si me explico bien. Disfruta librando esa horrible batalla por sí sola y venciendo poco a poco. Oh, sí, está ganando. ¿Sabe por qué no ha leído nada sobre la línea John Galt el último tiempo? Pues porque marcha bien. Claro que esos rieles de metal Raiden formarán la mejor vía férrea que jamás se haya construido, pero ¿de qué servirá si no tenemos locomotoras lo suficientemente poderosas como para hacer uso de ellos? Fíjese en las que nos quedan, casi no pueden arrastrarse por las viejas vías. Sin embargo, aún tenemos esperanzas. La United Locomotive quebró. Es lo mejor que nos pudo ocurrir en las últimas semanas, porque la planta fue comprada por Dwight Sanders, un brillante y joven ingeniero, que fundó la única buena fábrica de aviones que queda en el país. Tuvo que vendérsela a su hermano, a fin de hacerse cargo de la United Locomotive, cumpliendo con la ley de igualación de oportunidades. Claro que se trata de un plan entre ellos, pero ¿quién puede culparlo? Como sea, a partir de ahora veremos salir máquinas diésel de la United Locomotive. Dwight Sanders hará funcionar su negocio. Sí, ella confía en él. ¿Por qué me lo pregunta? Se trata de algo verdaderamente trascendente para nosotros, porque acabamos de firmar un contrato por las 10 primeras locomotoras diésel que construya. Cuando la llamé para contárselo, se rió y dijo: «¿Te das cuenta? Hay razón para preocuparse». Y habló así porque ella sabe... Yo nunca lo he dicho, pero sabe... Tengo miedo. Sí, tengo miedo. No lo tendría si supiera de qué, pero esto... Dígame, ¿de veras no me desprecia por ser el vicepresidente? ¿No cree que es peligroso? ¡Qué honor! Realmente no sé lo que soy, si un payaso, un fantasma, un actor de segunda o un aprovechador de mala suerte. Cuando estoy en su despacho, sentado en su sillón, frente a su escritorio, me siento peor aún, me siento un asesino. Desde luego, sé que actúo como representante suyo y que esto constituye un honor, pero me siento de un modo horrible que no puedo comprender por completo, como si estuviera también representando a Jim Taggart. ¿Por qué ella necesitaría tener un secuaz? ¿Por qué tiene que esconderse? ¿Por qué la echaron del edificio? ¿Sabe que tuvo que alquilar un miserable agujero en el callejón, frente a la entrada de expresos y equipajes? Debería verla alguna vez. Es la oficina de John Galt Inc. Sin embargo, todo el mundo sabe que es ella quien sigue al frente de Taggart Transcontinental. ¿Por qué tiene que disimular el magnífico trabajo que está haciendo? ¿Por qué no le reconocen sus méritos? ¿Por qué le roban sus triunfos y tengo que aparecer yo como el comprador de lo que le roban? ¿Por qué están haciendo cuanto pueden para impedirle triunfar, cuando ella es lo único que se interpone entre ellos y el fin? ¿Por qué la torturan a cambio de salvar sus vidas? ¿Qué le sucede, amigo? ¿Por qué me mira así? Sí, creo que comprende. Hay algo en todo esto que no puedo definir, algo malo. Por eso tengo miedo. No creo que logremos salir airosos. Es extraño, pero me parece que ellos lo saben. Me refiero a Jim y a su pandilla, y a todos los que están en el edificio. Hay un ambiente de culpabilidad y de hipocresía. Taggart Transcontinental es como un hombre que ha perdido su alma, que la ha traicionado. No, a ella no le importa. La última vez que estuvo en Nueva York llegó sin previo aviso. Yo estaba en mi despacho, o mejor dicho, en el de ella, y de pronto se abrió la puerta y entró diciendo: «Señor Wailers, estoy buscando trabajo como operadora de estación. ¿Tiene algo para mí?» Me hubiera gustado soltar unas cuantas maldiciones contra todos ellos, pero no pude menos que reírme. Me alegraba tanto verla y se la veía tan feliz. Venía directo desde el aeropuerto, con un pantalón suelto y una chaqueta liviana. Tenía un aspecto maravilloso. Estaba bronceada, como si volviera de unas vacaciones. Me obligó a quedarme donde estaba, en su silla, y se sentó en la otra. Hablaba del nuevo puente para la línea John Galt. No le pregunté por qué eligió ese nombre. No sé qué significa para ella. Creo que es una especie de desafío, aunque no sé hacia quién. Pero no importa en absoluto. Aunque no existe John Galt, preferiría que no usara ese nombre. No me gusta. ¿Y a usted? No parece muy feliz al pronunciarlo.
Las ventanas de la oficina de la línea John Galt daban a un oscuro callejón. Desde su escritorio, Dagny no veía el cielo, porque se interponía la mole del gran rascacielos de Taggart Transcontinental. Su nuevo cuartel general constaba de 2 habitaciones en la planta baja de un edificio a punto de derrumbarse. Si bien estaba en pie, casi todos los pisos superiores estaban deshabitados por seguridad. Algunos alojaban empresas casi en quiebra que seguían existiendo impulsadas por la inercia del pasado. Le gustaba aquel nuevo lugar porque significaba un ahorro de dinero. Las habitaciones no tenían muebles ni personal superfluos. Los muebles eran de tiendas de artículos usados y el personal era el mejor que pudo conseguir. En sus raras visitas a Nueva York no tenía casi tiempo para prestar atención al cuarto donde trabajaba. Lo que importaba era que servía a su propósito. No supo qué le impulsó a detenerse aquella vez y mirar las delgadas estelas de lluvia marcadas en los cristales de las ventanas y en la pared del otro lado del callejón. Era pasada la medianoche y sus pocos empleados se habían marchado. A las 3 de la madrugada debía estar en el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Colorado y le quedaba poco por hacer. Tan solo leer algunos informes de Eddie. Al quebrar la tensión acumulada por su actividad tan intensa, se detuvo, incapaz de continuar, y esos informes parecieron exigirle un esfuerzo sobrehumano. Era demasiado tarde para irse a dormir a casa y demasiado temprano para partir hacia el aeropuerto. Solo es cansancio, pensó, con severa y desdeñosa indiferencia, esperando que aquello pasara. Había llegado a Nueva York inesperadamente en el avión que tomara a los 20 minutos de haber oído una breve noticia por radio. De manera repentina, sin motivo ni explicación alguna, Dwight Sanders había dejado de operar. Dagny esperaba encontrarlo en Nueva York y obligarlo a cambiar de idea, pero mientras cruzaba el continente llegó a la conclusión de que no encontraría rastros de él. Del otro lado de la ventana, la llovizna primaveral parecía flotar en el aire como una niebla diluida. Permaneció sentada mirando la amplia caverna, ya abierta, de la entrada de expresos y equipajes de la terminal Taggart. Vio lámparas encendidas en su interior, entre las vigas de acero del techo y unos montones de maletas sobre el gastado suelo de cemento. El lugar parecía abandonado y muerto. Miró una rajadura en la pared de su despacho. No se oía nada. Supo que estaba sola dentro de las ruinas de un edificio, como si estuviera sola en la ciudad. Pudo percibir una emoción eludida por años, una soledad que iba más allá de aquel momento, más allá del silencio del despacho y del húmedo y brillante vacío de la calle, la soledad de una tierra desierta y gris, en la que nada valía la pena, la soledad de su infancia. Se levantó y se acercó a la ventana. Apoyando la cara contra el cristal, pudo ver la totalidad del edificio Taggart, cuyas líneas convergían bruscamente en un distante pináculo que apuntaba al cielo, y contempló la oscura ventana de la que había sido su oficina. Le pareció vivir en el exilio, como si nunca fuera a regresar, como si estuviera separada de aquel edificio por algo muy superior a una débil lámina de cristal, una cortina de lluvia y el lapso de unos meses. Se encontraba en una habitación de paredes agrietadas, contemplando la inalcanzable forma de todo lo que amaba. No comprendía la naturaleza de su soledad, pero las únicas palabras con que podía definirla eran: «Este no es el mundo que yo esperaba». Cierta vez, cuando tenía 16 años, mientras contemplaba un largo tramo de la línea Taggart, cuyos rieles se unían, como la silueta de un rascacielos, en un punto distante, le comentó a Eddie Wallace que siempre le había parecido que esas vías estaban sostenidas por la mano de alguien situado más allá. No su padre, ni ninguno de los que ocupaban la oficina, sino alguien distinto, a quien algún día llegaría a conocer. Negó con la cabeza y apartándose de la ventana volvió a su escritorio. Intentó tomar de nuevo los informes, pero de pronto se desplomó sobre la mesa, con la cabeza sobre un brazo. Trató de moverse, pero no pudo. De todas formas, no importaba, nadie la estaba mirando. Era un anhelo que nunca se había permitido reconocer, pero ahora lo estaba enfrentando. Pensó que si la emoción es la respuesta a las cosas que ofrece el mundo, que si amaba los rieles, el edificio y, aún más, si amaba el amor que sentía por ellos, todavía existía una respuesta, la más grande de todas, que ella no había escuchado hasta entonces: encontrar un sentimiento perdurable, como suma y expresión del propósito de todas las cosas que amaba en la tierra. Encontrar una conciencia como la suya, la de alguien que sería la proyección de su mundo, como ella lo sería del de él. No se trataba de Francisco de Anconia, ni de Hank Rearden, ni de ningún otro hombre que hubiera conocido o admirado, sino de uno capaz de despertar esa clase de emoción que nunca había experimentado. Hizo un leve y lento movimiento con el pecho apretado contra el escritorio, sintiendo el deseo en sus músculos y en los nervios de su cuerpo. ¿Es eso lo que deseas? ¿Tan sencillo como eso?, pensó, comprendiendo que no era tan fácil en realidad.
Existía cierto inquebrantable lazo de unión entre su amor a aquel trabajo y el deseo de su cuerpo, como si uno le otorgara el derecho y significado al otro, como si uno fuera el complemento del segundo. Y el deseo nunca podría quedar satisfecho, excepto por un ser de su misma grandeza. Con la cara apretada contra el brazo, movió la cabeza en lenta negación. Jamás lo encontraría. Su idea de la vida era todo cuanto llegaría a poseer de aquel mundo deseado. Solo podía pensar en ello, y algún raro momento, como una luz reflejada sobre su camino, para conocer, continuar, seguir hasta el final. Levantó la cabeza. En la calle, del otro lado de su ventana, pudo ver una sombra en la puerta del edificio. La puerta se hallaba a algunos pasos de distancia, y no le era posible distinguir a la persona, ni la luz que proyectaba aquella sombra sobre el pavimento de la acera. La imagen permanecía completamente inmóvil. Estaba muy cerca de la puerta, como quien se dispone a entrar, por lo que Dagny esperó a que llamara, pero en vez de eso hizo un brusco movimiento hacia atrás, se volvió y comenzó a alejarse. Después se detuvo. Ella solo podía percibir la silueta del sombrero y los hombros. Se quedó quieta un instante, indecisa, y volvió a acercarse. Dagny no tenía miedo, estaba sentada a su escritorio, expectante. El personaje se paró junto a la puerta, se alejó otra vez, permaneció en medio del callejón, aceleró el paso y se detuvo nuevamente. Su sombra se columpiaba como un péndulo irregular sobre el pavimento, describiendo el curso de una batalla silenciosa. Aquel hombre luchaba consigo mismo por entrar o escapar. Dagny lo observó con extraña indiferencia. No tenía fuerzas para reaccionar, sino solo para seguir mirando. Se preguntó de manera vaga y distante quién sería. ¿La estaría vigilando desde la oscuridad? ¿La habría visto desplomarse sobre la mesa a través de la iluminada y desnuda ventana? ¿Habría observado su soledad de igual manera que ella observaba ahora la de él? No sentía nada. Estaban solos, en el silencio de una ciudad muerta, como si el otro se encontrara a muchos kilómetros de distancia y fuese solo el reflejo de un sufrimiento imposible de identificar. Un superviviente cuyo problema fuera tan lejano para ella como el suyo lo sería para él. El hombre se alejó y regresó de nuevo. Ella permanecía sentada, observando en la resplandeciente superficie del callejón a una sombra atormentada. Se alejó una vez más y Dagny esperó, pero la figura no regresó. Ella se puso de pie para ver el final de la batalla, y ahora que el desconocido la había ganado, o acaso perdido, se sentía presa de la súbita y urgente necesidad por conocer su identidad y sus motivos. Dagny corrió a través de la oscura recepción, abrió la puerta violentamente y miró hacia afuera. El callejón estaba desierto, el pavimento se extendía como un trozo de espejo mojado bajo unas pocas luces dispersas. No había nadie a la vista. Distinguió el oscuro agujero en la vitrina rota de una tienda abandonada y, más allá, las puertas de otras casas. En la acera de enfrente, gotas de lluvia brillaban bajo la luz que colgaba de una puerta abierta por la que se llegaba a los túneles subterráneos de Taggart Transcontinental. Reirden firmó los papeles, los empujó al otro lado del escritorio y desvió la mirada pensando que no tendría ya que preocuparse de ellos y deseando estar en un tiempo en el que este momento quedara distante. Paul Lerkin tomó los papeles con aire vacilante, se veía servilmente desolado. «Se trata solo de una formalidad legal, Hank», dijo. «Ya sabes que siempre consideré esas minas como tuyas». Reirden sacudió la cabeza lentamente, solo con los músculos del cuello, pero su cara seguía impasible, como si estuviera hablando a un desconocido. «No», dijo, «la propiedad es mía o no lo es. Pero sabes que puedes confiar en mí, no tienes por qué preocuparte de los suministros de mineral. Tenemos un pacto, ¿verdad? Sabes que puedes contar conmigo». «No lo sé, pero espero que sea así». «Te di mi palabra. Hasta ahora nunca estuve a la merced de la palabra de otro». «¿Por qué dices eso? Somos amigos. Haré lo que quieras. Contarás con mi producción completa. Es como si esas minas fueran tuyas. No tienes nada que temer. Yo... Hank, ¿qué te ocurre?» «No sigas hablando». «Pero... ¿qué te sucede?» «No me gustan las garantías. No quiero que insistas acerca de mi seguridad. No estoy seguro. Hemos llegado a un acuerdo que no puedo hacer valer. Quiero que sepas que me doy plena cuenta de mi situación. Si pretendes mantener tu palabra, no hables tanto de ello. Simplemente hazlo». «¿Por qué me miras como si fuera culpable de algo? Ya sabes lo mal que me siento. Compré las minas solo porque pensé que te ayudaría, porque creía que preferirías vendérselas a un amigo antes que a un desconocido. No es culpa mía. No me gusta esa miserable ley de igualación de oportunidades, ni tampoco los sujetos que se ocultan tras ella. Jamás creí que la aprobarían y recibí una sorpresa tremenda cuando... No te preocupes». «Pero es que... ¿por qué insistes en hablar de ello?» Yo... La voz de Lerkin era una súplica. «Te he pagado el mejor precio, Hank.
La ley dice un precio razonable, y mi oferta fue superior a las demás. Reirden contempló los documentos que seguían sobre su escritorio, y pensó en el pago que le daban por sus minas. Lerkin había obtenido 2/3 de la suma mediante un préstamo del gobierno, ya que la nueva ley contemplaba que se otorgasen con el objetivo de dar una justa oportunidad a los nuevos propietarios que nunca habían tenido una posibilidad. 2/3 del resto los había proporcionado el mismo Reirden, contra una hipoteca sobre sus propias minas. ¿De dónde salía el dinero que el gobierno había entregado? ¿De qué trabajo provenía? No tienes de qué preocuparte, Hank, dijo Lerkin con su incomprensible e insistente aire de súplica. Se trata solo de una formalidad administrativa. Reirden se preguntó qué querría Lerkin de él. Se daba cuenta de que estaba esperando algo más allá del hecho concreto de la venta, alguna palabra, alguna acción relacionada con la compasión que debería demostrarle. Los ojos de Lerkin, en este, su momento de mayor fortuna, tenían la expresión enfermiza de un mendigo. ¿Por qué estás enojado, Hank? Es solo una forma nueva de formalismo legal, simplemente un requisito históricamente nuevo. Nadie puede impedirlo, nadie puede considerarse culpable. Siempre hay algún modo de seguir adelante. Fíjate en los demás, no les importa. Ellos están empleando secuaces a quienes manejar y controlar para que se hagan cargo de las propiedades que están usurpando a través de estos mafiosos hijos de puta. Creo que... ¿Por qué hablas así? Quisiera decirte, y creo que ya lo sabes, que no soy experto en estos juegos. No tengo el tiempo ni el estómago para inventar alguna forma de chantaje para seguir siendo dueño de mis minas a través de ti. La propiedad es una cosa que no me gusta compartir, y no quiero conservarla valiéndome de tu cobardía, librando una lucha constante para sobrepasarte en astucia y mantener alguna amenaza pendiente sobre tu cabeza. No me gustan esos negocios, ni trabajar con cobardes. Las minas son tuyas. Si quieres concederme la primera opción sobre la totalidad del mineral producido, puedes hacerlo. Si pretendes engañarme, puedes hacerlo también. Lerkin pareció ofenderse. Es muy injusto de tu parte, dijo con cierta nota de sequedad y de reproche. Nunca te he dado motivos para que desconfíes de mí. Recogió sus documentos apresuradamente. Reirden vio cómo los papeles desaparecían en un bolsillo interior de la chaqueta de Lerkin. En ese proceso notó las arrugas del chaleco ceñido sobre un vientre flácido, con una mancha de sudor en la camisa. Sin haberla convocado, la imagen de una cara vista 27 años antes acudió a su mente. Era el rostro de un predicador callejero con el que se había cruzado en una esquina de una ciudad que ya no recordaba. Tan solo seguían fijas en su mente las paredes de las casuchas, la lluvia de la tarde otoñal y la malicia de la boca de aquel hombre. Una boca pequeña, distendida, que gritaba a la oscuridad. El más noble ideal consiste en que el hombre viva para el bien de sus hermanos, que el fuerte trabaje para el débil, que el que tiene la habilidad sirva al que no la tiene. Luego vio al joven Hank Reirden a los 18 años. Observó la expresión de su cara, la celeridad de su andar, la euforia de su cuerpo pletórico de energía tras varias noches sin dormir, la orgullosa posición de la cabeza y aquellos ojos claros, pacíficos e implacables, los ojos de un hombre que se gobierna a sí mismo sin piedad, siempre con la mira puesta en el mismo objetivo. Imaginó cómo habría sido Paul Lerkin en aquellos tiempos, un muchacho con cara de niño, avejentado, sonriendo cortés, sin alegría, rogando ser maltratado, implorando al universo que le diera una oportunidad. Si alguien los hubiera enfrentado y le hubiera dicho a Reirden que Lerkin iba a ser el beneficiario de su gestión, el receptor de la energía de sus doloridos miembros, ¿qué habría sentido? No fue un pensamiento, fue un puñetazo dentro de su cerebro. Cuando pudo reflexionar de nuevo, comprendió qué habría sentido el joven Reirden, el deseo de pisotear aquella cosa obscena que era Lerkin y pulverizar hasta sus menores fragmentos. Reirden nunca había sido presa de una emoción semejante. Tardó unos segundos en darse cuenta de que eso era lo que solía llamarse odio. Observó también que, al levantarse y murmurar unas palabras de despedida, Lerkin ofrecía el aspecto de un hombre herido y ofendido, como si él fuese la parte perjudicada. Luego de vender sus minas de carbón a Ken Danaher, poseedor de la mayor compañía carbonífera de Pensilvania, Reirden se preguntó por qué no experimentaba dolor ni odio. Ken Danaher, de 50 y tantos años, tenía un rostro duro y cerrado. Había empezado como minero, y cuando Reirden le entregó el documento de propiedad, Danaher dijo con aire impasible: «No creo haberle dicho que todo el carbón que me compre le será entregado a precio de costo». Reirden lo miró asombrado. «Es ilegal», dijo. «¿Quién va a descubrir cuánto dinero le entrego en su propia casa?» ¿Me está hablando de una devolución? En efecto, eso está en contra de una docena de leyes. Saldría usted mucho más perjudicado que yo si lo atraparan. Desde luego, pero en eso consiste su protección. Así no quedará a merced de mi buena voluntad. Reirden sonrió feliz, pero cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe, y luego moviendo la cabeza dijo: «Gracias, pero no soy de esos. No quiero que nadie trabaje para mí sin ganar nada».
Tampoco yo. Danager estaba irritado. Escuche, Reirden. ¿Piensa que no sé que me estoy llevando algo que no merezco? El dinero no paga eso. No en estos días. Usted no se presentó voluntariamente a comprar mi propiedad, sino que fui yo quien le rogué que lo hiciera. Me habría gustado que hubiese alguien como usted relacionado con las minas de metales para cedérselas, pero no ocurrió así. Si quiere hacerme un favor, no me ofrezca ventajas. Deme la oportunidad de pagarle precios más altos que cualquier otro, a cambio de ser el primero en obtener ese carbón. Ya me las arreglaré, tan solo quiero el carbón. Lo tendrá. Reirden se preguntó durante algún tiempo por qué no tenía noticias de Wesley Mauch ni recibía respuestas a sus llamadas a Washington. Luego llegó una carta de una sola frase en la que se le informaba de que el señor Mauch renunciaba a su empleo. 2 semanas después leyó en sus periódicos que Wesley Mauch había sido nombrado coordinador auxiliar de la Oficina de Proyectos Económicos y Recursos Nacionales. No te preocupes, pensaba Reirden en el silencio de muchas noches, combatiendo el súbito acceso de aquella nueva emoción que no deseaba sentir. Existe en el mundo un mal infalible, y tú lo sabes. De nada sirve profundizar en los detalles. Debes trabajar un poco más, tan solo un poco más. No permitas que eso triunfe. Las vigas y soportes para el puente iban surgiendo diariamente de la fundición y eran embarcados hacia el lugar donde se estaba tendiendo la línea John Galt. Allí donde las primeras formas de metal azul verdoso cruzaban el espacio para unir las dos orillas del cañón, brillando bajo los primeros rayos del sol primaveral. No tenía tiempo para el dolor, ni energía para irritarse. A las pocas semanas todo había pasado. Las puñaladas de odio cegador cesaron para no volver a repetirse. Había recobrado su confianza y su dominio, la tarde en que llamó a Eddie Wailers. Eddie, estoy en Nueva York, en el Wayne Falkland. Venga a desayunar conmigo mañana por la mañana. Quiero conversar algo con usted. Eddie Wailers acudió a la cita, dominado por cierto sentimiento de culpa. No se había repuesto aún del golpe asestado por la ley de igualación de oportunidades que le había dejado un fuerte dolor igual que el cardenal de un puñetazo. Le disgustaba la ciudad, que ahora parecía ocultar la amenaza de algún mal desconocido, y aborrecía tener que enfrentarse a una de las víctimas de esa ley. Se sentía como si él, Eddie Wailers, compartiera la responsabilidad de su existencia de una manera terrible que no podía definir. Pero al ver a Reirden, dicho sentimiento desapareció, porque nada en él sugería la presencia de una víctima. Del otro lado de las ventanas del hotel, el sol primaveral de las primeras horas de la mañana arrancaba destellos de los edificios. El cielo era de un azul pálido y fresco, las oficinas estaban cerradas, y la ciudad no se veía todavía confusa ni agitada, sino lista para entrar en acción, al igual que Reirden, quien presentaba un aspecto rejuvenecido, producto de haber descansado sin perturbaciones. Estaba en bata, ya que no había perdido tiempo en vestirse, impaciente por emprender el excitante juego de sus deberes cotidianos. Buenos días, Eddie. Lamento haberlo convocado tan temprano, pero es el único momento de que dispongo. Después del desayuno tengo que regresar a Filadelfia, pero podemos hablar mientras lo tomamos. La bata era de franela azul oscuro, con las iniciales HR bordadas en blanco sobre el bolsillo superior. Reirden tenía un aire lozano y relajado. Parecía cómodo en aquel cuarto, y también en el mundo. Un camarero entró con la mesa rodante del desayuno, y Eddie se sintió reconfortado. Disfrutó del mantel blanco, la luz reflejada por la vajilla de plata y los recipientes de hielo con las copas de zumo de naranja. Nunca hubiera imaginado que esa clase de cosas fueran capaces de conferirle tan placentera energía. No quise llamar a Dagny por este asunto, dijo Reirden, porque tiene demasiadas cuestiones de qué ocuparse. Lo arreglaremos usted y yo. Siempre y cuando me encuentre facultado para ello. Lo está, repuso Reirden sonriente, e inclinándose sobre la mesa añadió: Eddie, ¿cuál es en estos momentos el estado financiero de Taggart Transcontinental? ¿Desesperado? Peor que eso, señor Reirden. ¿Pueden pagar los sueldos de los empleados? No del todo. Procuramos que no salga en la prensa, pero creo que es de dominio público que tenemos retrasos en todas partes, y Jim no sabe ya qué excusa inventar. ¿Saben que el primer pago de Metal Reirden tendrá que efectuarse la semana que viene? Sí, lo sé. Convengamos un aplazamiento, un margen. No tendrán que pagarme nada hasta 6 meses después de la inauguración de la línea John Galt. Eddie Wailers dejó bruscamente su taza de café sin poder pronunciar palabra. Reirden echó a reír. ¿Qué le pasa? Tiene autoridad para aceptar, ¿no es cierto? Señor Reirden, yo no sé qué decirle. Diga, muy bien, es todo lo que necesito. Muy bien, señor Reirden, repitió Eddie con voz apenas audible. Redactaré los documentos y se los mandaré. Puede explicárselo a Jim para que los firme. Correcto, señor Reirden. No me gusta tratar con Jim. Estaría 2 horas intentando hacerme creer que me hace un favor al aceptar este trato. Eddie permaneció inmóvil, contemplando su plato. ¿Qué ocurre?
Señor Reiden, me gustaría darle las gracias, pero no existe ninguna forma lo suficientemente adecuada para... Escúcheme, Eddie. Usted tiene cualidades de buen empresario, así que más vale poner ciertas cosas en claro. En situaciones así no existen las gracias. No lo hago por Taggart Transcontinental, sino que se trata de una acción sencilla, práctica y egoísta de mi parte. ¿Para qué he de cobrar ahora ese dinero si eso puede significar el fin de su compañía? Si Taggart Transcontinental no sirviera para nada, me apresuraría a cobrar, desde luego. Pero no es ese el caso. No me gustan las actividades caritativas, ni tampoco jugarme el dinero con incompetentes. Pero ustedes siguen siendo la mejor compañía ferroviaria del país, y cuando se haya completado la línea John Galt, también ofrecerán una sólida garantía financiera. Tengo, pues, buenas razones para esperar. Además, están sufriendo contratiempos por culpa de mis rieles, y es mi intención que ustedes ganen esta pugna. Pues, aun así, sigo debiéndole las gracias, señor Reirden, por algo mucho mejor que la caridad. No, verá usted, acabo de recibir una gran cantidad de dinero, que no deseo, que no puedo invertir, que no me sirve para nada. Así es que, hasta cierto punto, me complace utilizarlo contra quienes me obligaron a aceptarlo y en el curso de la misma batalla. Ellos me permitieron este aplazamiento para ayudarlos a ustedes a que combatan a esta clase de sujetos. Eddie vaciló como si le hubieran apretado una herida. Eso es lo más terrible de todo. ¿A qué se refiere? A lo que le han hecho y a lo que usted debe hacer como contrapartida. Me refiero a... Se interrumpió. Perdóneme, señor Reirden. Esta no es manera de hablar de negocios. Reirden sonrió. Gracias, Eddie. Sé a lo que se refiere, pero olvídelo. Al diablo con ellos. Sí, solo que... ¿Puedo decirle una cosa, señor Reirden? Se trata de algo completamente fuera de lugar, pero no hablo ahora como vicepresidente de la compañía. Dígame. No voy a insistir sobre lo que su gesto significa para Dagny, para mí y para cualquier otra persona decente de Taggart Transcontinental. Usted sabe, y sabe bien que puede contar con nosotros, pero me parece indignante que Jim Taggart tenga que beneficiarse también, que sea usted quien lo salve, y precisamente a gente como él, después de... Reirden se rió. Eddie, ¿qué nos importa a la gente como él? Conducimos un expreso y ellos van en el techo de un vagón, jactándose de ser maquinistas. ¿Qué nos importan? Tenemos fuerza suficiente para seguir adelante, ¿no es cierto? No resistirá. El sol del verano marcaba lunares de fuego en las ventanas de la ciudad y arrancaba destellos al polvo de las calles. Columnas de calor se estremecían en el aire, elevándose desde los tejados hasta el blanco calendario, que marcaba el último día de junio. No resistirá, repetía la gente. Cuando se ponga en marcha el primer tren de la línea John Galt, los rieles se partirán, ni siquiera va a llegar al puente, y si lo hace, éste se vendrá abajo con el peso de la locomotora. Desde las laderas de Colorado, los trenes de carga descendían por la vía de Phoenix Durango al norte hacia Wyoming, donde estaba la línea principal de Taggart Transcontinental, y al sur hacia Nuevo México, donde estaba la línea principal de Atlantic Southern. Hileras de vagones tanque fluían en todas direcciones desde los campos petrolíferos Wyatt hacia industrias situadas en estados más distantes, pero nadie hablaba de ellos. Para el público, esos trenes se movían tan silenciosamente como rayos de energía, que sólo notaban cuando se convertían en luz eléctrica, en calor para hornos o en movimientos de motores, que tampoco eran percibidos como tales, sino como algo natural. La línea Phoenix Durango dejaría de funcionar el 25 de julio. Hank Reirden es un monstruo egoísta, decía la gente. Fíjense en la fortuna que acumuló. ¿Qué ha dado a cambio? ¿Ha dado señales de conciencia social? Solo persigue una cosa, dinero, y no le interesa el modo de conseguirlo. ¿Qué le importa si se pierden vidas humanas cuando el puente se caiga? Los Taggart han sido una bandada de buitres desde hace varias generaciones, comentaban otros. Lo llevan en la sangre. Recuerden que el fundador de la familia fue Nat Taggart, el más notable sinvergüenza antisocial que haya vivido jamás, que desangró al país con el fin de amasar una fortuna. Pueden estar seguros de que un Taggart no dudará en arriesgar las vidas de otros si es que obtiene algún beneficio. Compraron rieles de inferior calidad porque son más baratos que los de acero. Cuando hayan vendido los billetes, en nada les afectará ninguna catástrofe o mutilación. La gente decía estas cosas porque otros las decían, sin saber por qué, en un lugar y en otro. Nadie se tomaba la molestia de buscar una razón. La razón, había dicho el doctor Pritchett, es la más ingenua de las supersticiones. ¿La fuente de la opinión pública? Había preguntado Claude Slagenhop en el curso de una conferencia transmitida por radio. No existe una fuente de opinión pública. Es general y espontánea, un reflejo del instinto colectivo en una mente colectiva.
Oren Boyle dio una entrevista a Globe, la revista de mayor circulación, donde habló sobre la grave responsabilidad social de los metalúrgicos e hizo hincapié en el hecho de que muchas tareas clave y muchas vidas humanas dependían de la calidad del metal. A mi manera de ver, no se debe usar a los seres humanos como conejillos de indias cada vez que se lanza un nuevo producto, manifestó sin dar nombres. No estoy diciendo que ese puente se vaya a derrumbar, expresó el jefe de la división metalúrgica de Associated Steel en un programa de televisión. Pero si tuviera hijos, no permitiría que viajasen en el primer tren que lo va a cruzar. Claro que se trata de una opinión personal, motivada por mi gran cariño hacia los niños. No estoy diciendo que esa cosa de Reirden Taggart se vendrá abajo, escribió Bertram Scudder en The Future. Quizá sí, quizá no, pero eso no es lo importante. Lo fundamental es saber qué protección ofrece la sociedad contra la arrogancia, el egoísmo y la codicia de dos individualistas extremos, cuyas acciones carecen de todo espíritu de convivencia social. Al parecer, estos dos intentan arriesgar las vidas de sus semejantes, afirmados en la pretendida certeza de su juicio en contra de la opinión de una abrumadora mayoría de reconocidos expertos. ¿Debería permitirlo la comunidad? Si ese puente se cae, ¿no será demasiado tarde para tomar precauciones? ¿No sería como cerrar el corral cuando el caballo ya se haya escapado? Este columnista siempre sostuvo que ciertos caballos deben permanecer bien amarrados, y para ello me baso en principios sociales generalizados. Un grupo denominado Comité de Ciudadanos Desinteresados recolectó firmas para una petición que exigía a los expertos del gobierno un año de estudio de la línea John Galt antes de que se permitiera circular el primer tren. Según la petición, los firmantes no tenían otros motivos que los derivados de su sentimiento de deber cívico. Las primeras adhesiones eran las de Balf Eubank y Mort Liddy. Aquella gestión gozó de mucho espacio y fue objeto de comentarios en todos los periódicos y de un gran respeto por parte del público por proceder de personas a las que no guiaba interés alguno. En cambio, los mismos periódicos no concedían atención a los progresos conseguidos en la línea John Galt. No se mandó a ningún periodista al lugar donde se realizaban las obras, y la política general de la prensa seguía la pauta marcada 5 años antes por cierto famoso columnista. No existen los hechos objetivos, todo informe sobre ellos no es, en el fondo, más que la opinión de alguien. Resulta inútil, por lo tanto, escribir sobre hechos. Algunos empresarios pensaron que valía la pena considerar la posibilidad de que el metal Reirden tuviera algún valor comercial e iniciaron una investigación por su cuenta. Pero no contrataron a metalúrgicos que examinaran muestras, ni a ingenieros que visitaran el tendido, sino que organizaron una encuesta pública en la que 10.000 personas garantizadas como auténticos representantes de todos los estratos sociales debieron responder la siguiente pregunta: ¿viajaría usted en la línea John Galt? La respuesta unánime fue no. Nadie hablaba en público en valor del metal Reirden, ni se concedió importancia al hecho de que las acciones de Taggart Transcontinental fueron subiendo en el mercado, lenta y casi furtivamente. Tan solo algunos lo advirtieron y empezaron a apostar. Mowen compró acciones Taggart a nombre de su hermana. Ben Neely lo hizo a nombre de un primo y Paul Lerkin dio un seudónimo. No me gusta provocar controversias, manifestó uno de ellos. Oh, sí, desde luego que la construcción sigue según el plan previsto, declaró James Taggart ante los miembros del directorio encogiéndose de hombros. Sí, tengan plena confianza en lo que les digo. Mi querida hermana no es un ser humano, sino un motor de combustión interna, así que no debemos maravillarnos de su éxito. Cuando James Taggart escuchó el rumor de que unos soportes del puente se habían partido y desprendido, provocando la muerte de 3 obreros, se puso de pie de un salto y corrió al despacho de su secretaria para ordenarle que lo comunicara con Colorado. Esperó junto al escritorio de su secretaria, como si buscara su protección, mientras en sus ojos se pintaba una desencajada expresión de pánico. Sin embargo, su boca se torcía en una caricatura de sonrisa al tiempo que decía: «Daría cualquier cosa por ver la cara de Henry Reirden ahora». Pero cuando le dijeron que el rumor era falso, exclamó: «¡Gracias a Dios!», si bien en su voz había una nota de decepción. «Bien», había dicho por su parte Philip Reirden ante un grupo de amigos, luego de enterarse del comentario. «Quizá fracase alguna vez, tal vez mi genial hermano no sea tan genial como cree». Y Lillian Reirden a su esposo: «Querido, ayer durante un té tuve que defenderte contra unas mujeres que aseguraban que Dagny Taggart es tu amante. Oh, por lo que más quieras, no me mires así. Sé que es absurdo y las mandé al infierno, pero semejantes putas enfermizas no pueden imaginar otra razón por la que una mujer adopte semejante actitud por el bien de tu metal. Claro que me doy cuenta, sé que esa Taggart carece prácticamente de sexo y que tú no le importas absolutamente nada. Además, querido, si alguna vez tuvieras el valor de hacer algo semejante, cosa que no tienes, no te inclinarías por una máquina de calcular vestida con traje sastre. Te gustaría más alguna corista rubia y femenina que... Pero, oh, Henry, estoy bromeando, no me mires así».
Dagny, dijo James Taggart con aire alicaído. ¿Qué nos va a suceder? ¿Taggart Transcontinental está tan desprestigiada? Dagny disfrutaba de aquel momento igual que de otros muchos. En lo profundo de su ser burbujeaba una continua corriente de jovialidad que se manifestaba ante el menor estímulo. Rió relajada, con espontaneidad. Sus dientes, muy blancos, resaltaban en su rostro bronceado, sus ojos tenían esa expresión de quien vive al aire libre y puede ver a gran distancia. En sus últimas y escasas visitas a Nueva York, había notado que ella lo miraba como si, en realidad, no lo viera. ¿Qué vamos a hacer? La opinión pública está en contra de nosotros. Jim, ¿recuerdas la historia que se cuenta de Nat Taggart? Aquella en que manifestó envidiar tan solo a uno de sus competidores, que había dicho «al diablo con el público». Le habría gustado ser el autor de la frase. Durante los días veraniegos y en la opresiva calma de las noches de la ciudad hubo momentos en que una persona, sentada en el banco de un parque, de pie en una esquina o ante una ventana abierta, leía en el periódico una breve mención al progreso de la línea John Galt y miraba la ciudad con una repentina y súbita esperanza. Eran los más jóvenes que se daban cuenta de que aquel era el acontecimiento que anhelaban ver en el mundo, o los muy viejos que recordaban épocas en que tales hechos eran normales. A ellos no les importaban los ferrocarriles ni sabían nada de negocios, tan solo intuían que alguien estaba luchando contra graves obstáculos y estaba venciendo. Sin embargo, al enterarse de que la línea avanzaba, experimentaban un instante de emoción y se preguntaban por qué sus problemas personales parecían más fáciles de resolver a partir de entonces. Sigilosamente, sin que nadie lo supiera, excepto los empleados de la sección de carga de Taggart Transcontinental en Cheyenne y la oficina de John Galt en el oscuro callejón, los vagones seguían rodando y se amontonaban las solicitudes de transporte para el primer tren que recorriera la línea. Dagny Taggart había anunciado que no iba a ser un expreso de pasajeros abarrotado de celebridades y de políticos, como se tenía por costumbre, sino un tren de carga especial. La carga procedería de granjas, de aserraderos y de minas de todo el país, cuya supervivencia dependía de las nuevas fábricas de Colorado. Pero nadie escribió sobre aquellos empresarios, porque se trataba de hombres a los que no podía llamarse desinteresados. La compañía Phoenix Durango iba a dejar de funcionar el 25 de julio. El primer tren de John Galt se pondría en movimiento el 22. «Mire, señorita Taggart», declaró el delegado gremial del sindicato de maquinistas, «no podemos permitirle hacer circular ese tren». Dagny estaba sentada en su maltrecho escritorio, apoyado contra la sucia pared de la oficina, y sin moverse le ordenó «fuera de aquí». Era una frase que aquel hombre nunca había escuchado en los resplandecientes despachos de los ejecutivos ferroviarios. El delegado pareció asombrarse y contestó «he venido a decirle... si tiene algo que decirme, empiece de nuevo». «¿Cómo? No intente decirme lo que me va a dejar hacer». «Bueno, es que no estamos dispuestos a permitir que nuestros hombres conduzcan el tren. Eso es diferente. Así lo hemos decidido». «¿Quién?» «El comité. Lo que usted pretende es una violación de los derechos humanos. No puede obligar a nadie a correr el riesgo de morir cuando se caiga ese puente, tan solo para ganar dinero». Dagny tomó una hoja y se la entregó. «Póngalo por escrito», le dijo, «y formalizaremos un convenio». «¿Qué clase de convenio?» «Uno en el que conste que ningún miembro de su sindicato jamás será contratado para conducir una locomotora de la línea John Galt». Espere un momento. Yo no he dicho... ¿Quiere o no quiere firmar ese convenio?» «Pues yo... ¿por qué no? Si usted ya sabe que el puente se va a venir abajo». «Yo solo quiero... sé lo que quiere. Quiere ejercer un dominio absoluto sobre su gente, valiéndose de los empleos que yo le ofrezco, y también sobre mí, por medio de sus hombres. Quiere que ofrezca trabajo y al mismo tiempo hacerme imposible proporcionarlo. Voy a darle una opción. Ese tren circulará. Puede descontarlo. Usted no tiene elección sobre esto, pero puede escoger si lo manejará uno de sus hombres o no. Si opta por lo segundo, el tren partirá de todos modos, aunque sea yo misma la que tenga que subirme a la locomotora. En caso de que el puente se desplome, ya no habrá ferrocarril alguno. Pero si eso no es así, ningún miembro de su sindicato jamás conseguirá un empleo en la línea John Galt. Si cree que necesito a sus hombres más de lo que ellos me necesitan a mí, actúe en consecuencia. Si sabe que puedo conducir una locomotora, pero que en cambio ellos no pueden construir un ferrocarril, piénselo. Límitese a estas dos opciones. Ahora, ¿prohibirá a sus hombres conducir ese tren? Yo no he dicho que lo prohibiría. No he hablado de prohibir, sino de que usted no puede forzar a la gente a arriesgar su vida en un experimento que nunca se ha intentado. No pienso forzar a nadie a correr ese riesgo. Entonces, ¿qué va a hacer? Pediré a algún voluntario. Y si ninguno se ofrece, entonces será mi problema, no el suyo. Bien, déjeme decirle que les diré que les conviene negarse. Como quiera, adviértales lo que le parezca mejor, dígales lo que desee, pero no les impida tomar una decisión.
El aviso aparecido en todas las dependencias del sistema Taggart estaba firmado por Eddie Wailers, vicepresidente de operaciones. En él se pedía a los maquinistas que quisieran conducir el primer tren de la línea John Galt que pasaran por la oficina del señor Wailers, a más tardar el 15 de julio a las 11 de la mañana. Faltaban 15 minutos para las 11 de la mañana del 15 de julio cuando el teléfono de Dagny sonó. Era Eddie desde lo alto del edificio Taggart al otro lado de la calle. «Dagny, creo que más vale que vengas», dijo con tono extraño. Dagny atravesó la calle a toda prisa, cruzó los vestíbulos con piso de mármol y abrió la puerta que aún llevaba el nombre de Dagny Taggart sobre el panel de cristal. La antesala estaba llena. Una multitud de hombres se apiñaba entre las mesas y se apoyaba en las paredes. Al verla entrar, todos se quitaron los gorros en medio de un repentino silencio. Observó las cabezas grises y los hombros musculosos, y vio también los rostros sonrientes de sus empleados y el de Eddie Wailers en el extremo más lejano del recinto. Todo el mundo comprendió que no hacía falta decir nada. Eddie estaba ante la puerta abierta de su despacho, y los hombres se apartaron para dejar pasar a Dagny. «Dagny, han respondido todos», dijo Eddie, «todos los maquinistas de Taggart Transcontinental. Los que pudieron han venido en persona, algunos desde lugares tan lejanos como la división de Chicago». Señaló una pila de cartas y telegramas. «Ahí están los demás. Para ser exactos, solo faltan noticias de 3. Uno está de vacaciones en los bosques del norte, otro en un hospital, y el tercero en la cárcel por conducir a velocidad excesiva su automóvil». Los miró y observó las sonrisas contenidas en sus rostros solemnes, inclinó su cabeza en reconocimiento y permaneció un momento así, como si aceptara un veredicto que les concernía a ella, a todos cuantos se hallaban en el lugar y al mundo entero, más allá de los muros del edificio. «Gracias», dijo. Gran parte de los presentes le habían visto en muchas ocasiones, pero muchos advirtieron por primera vez, con asombro, que el rostro de un vicepresidente de operaciones era el de una mujer, y además bonita. Alguien de entre la muchedumbre gritó de pronto: «¡Al diablo con Jim Taggart!». Le respondió una auténtica explosión de entusiasmo. Los hombres reían, proferían gritos y aplaudían. La respuesta resultaba totalmente desproporcionada para la frase, pero ésta les había dado la excusa que necesitaban. Parecían saludar al que la gritó en insolente oposición a la autoridad, pero, en el fondo, todos sabían a quién estaban aplaudiendo en realidad. Dagny levantó la mano. «Es todavía muy pronto», dijo riendo. «Esperen una semana. Entonces será tiempo de celebrar y créame, será un gran festejo». La elección se hizo por sorteo. Dagny tomó al azar un papel del montón de solicitudes y el ganador, que no se encontraba allí, era uno de los mejores empleados de la compañía, Pat Logan, maquinista del Comet Taggart en la división de Nebraska. «Comunícate con Pat y dile que ha sido designado para conducir un tren de transporte de cargas», dijo a Eddie, y añadió como casualmente, como si acabara de ocurrírsele, aunque no consiguió engañar a nadie: «Ah, y dile que yo iré también en la locomotora de ese tren». Un viejo maquinista que estaba junto a ella sonrió mientras declaraba: «Estaba seguro de que así lo haría, señorita Taggart». Reirden estaba en Nueva York cuando lo llamó Dagny desde su despacho. «Hank, mañana voy a dar una conferencia de prensa». Él rió. «No». «Sí». Su voz sonaba inocente, quizás peligrosamente inocente. «Los periódicos acaban de descubrirme y empiezan a hacer preguntas. Tengo que contestarlas. Espero que le vaya bien». «Así será. ¿Estará en la ciudad mañana? Me gustaría que viniera». «De acuerdo, no me la perdería por nada del mundo». Los periodistas que acudieron a la conferencia de prensa en las oficinas de la línea John Galt eran jóvenes entrenados para esconder al mundo lo que sucedía en él. Su deber diario era escuchar a un personaje que expresaba tal o cual opinión acerca del bienestar público en frases cuidadosamente elegidas para que no significaran nada. Podían situar las palabras dentro de la combinación que prefiriesen, con tal de que nunca formaran una oración con sentido. Ninguno de ellos comprendía la entrevista que estaban realizando. Dagny Taggart estaba sentada a su escritorio, en un despacho que parecía el sótano de una casa miserable. Su traje azul oscuro y la estricta blusa blanca de corte perfecto sugerían cierto aire de distinción grave y casi militar. Se mantenía erguida, con aspecto severo y digno, quizá un poco exagerado. Reirden estaba en un rincón, sentado en un sillón roto, con sus largas piernas por encima de un apoyabrazos y el cuerpo reclinado contra el otro. Sus modales resultaban agradablemente espontáneos, tal vez demasiado. Con la dicción clara y monótona de quien lee un informe oficial, mirando fijamente a su auditorio y sin consultar ningún papel, Dagny detalló las características técnicas de la línea John Galt, ofreciendo cifras exactas sobre las vías, la capacidad del puente, los métodos de construcción y los costos. Luego, en el tono seco de un banquero, explicó las perspectivas financieras de la línea e hizo mención a los grandes beneficios que pensaba obtener. «Eso es todo», dijo entonces. «¿Todo?», preguntó uno de los periodistas. «¿No va a dirigir un mensaje al público en general?».
Ese ha sido mi mensaje. Pero, diablos, ¿no piensa defenderse? ¿De quién? ¿No quiere decir algo que justifique a su línea? Lo acabo de hacer. Un hombre en cuya boca se pintaba un desdén permanente inquirió: Lo que yo quiero saber es, tal como dijo Bertram Scudder, ¿qué protección tenemos si su línea no funciona? No viajen en ella. Otro intervino: ¿No quiere revelarnos los motivos que la han impulsado a construir ese ramal? Ya lo he hecho, los beneficios que pienso obtener. Vamos, señorita Taggart, no hable así, exclamó un joven reportero, sin duda nuevo en el oficio y todavía honrado, que sentía cierto afecto hacia Dagny Taggart sin saber por qué. Es lo peor que puede decir, es justamente lo que le critican. ¿De veras? Estoy seguro de que no quiso expresarse de ese modo y que nos lo aclarará. Desde luego, si así lo desean. En promedio, las utilidades de los ferrocarriles han sido de un 2% sobre el capital invertido. Pero, a mi juicio, una industria que trabaja tanto y gana tan poco debería considerarse inmoral. El costo de la línea John Galt en relación con el tráfico que tendrá me hace esperar beneficios no inferiores al 15%. Claro que en la actualidad cualquier ganancia de más del 4% es considerada usura, pero yo haré todo lo posible para que la línea John Galt me proporcione un margen de hasta un 20%. Tales han sido los motivos que me impulsaron a construirla. ¿Está lo suficientemente claro ahora? El joven la miraba estupefacto. ¿No querrá decir que ese provecho va a ser únicamente para usted, señorita Taggart? Sin duda se refiere a los pequeños accionistas, ¿verdad? Preguntó esperanzado. No, no es así. Yo soy una de las principales accionistas de Taggart Transcontinental, por lo cual mi parte de beneficios será mayor. El señor Reardon se encuentra en una posición mucho más ventajosa, porque no tiene accionistas con quienes compartir sus beneficios. ¿Quiere hacer alguna declaración, señor Reardon? Sí, con mucho gusto, dijo éste. Mientras la fórmula del metal Reardon sea mi secreto, y en vista de que su producción cuesta mucho menos de lo que ustedes imaginan, me propongo exprimir al público obteniendo beneficios del orden del 25% durante los próximos años. ¿Qué quiere decir con eso de exprimir al público, señor Reardon? Preguntó el jovenzuelo. Si, como he leído en los anuncios publicitarios, su metal dura 3 veces más que cualquier otro y cuesta la mitad, ¿acaso no es el público quien será beneficiado? Oh, veo que se ha dado cuenta de eso, exclamó Reardon. ¿Saben que lo que están diciendo va a ser publicado? Preguntó el sujeto desdeñoso. Pero, estimado señor Hopkins, respondió Dagny con amable asombro, ¿podría existir algún motivo para que hablemos con usted si no fuera para que lo publiquen? ¿Acceden a que citemos lo que están diciendo? Confío en que así será. ¿Quieren tener la amabilidad de escribir esto al pie de la letra? Ella esperó hasta verlos con los lápices listos y dictó. La señorita Taggart afirmó: Deseo ganar muchísimo dinero con la línea John Galt, y ese dinero será exclusivamente mío. Fin de la cita. Gracias. ¿Algo más, caballeros? Inquirió Reardon. No hubo más preguntas. Voy a hablarles ahora de la inauguración de la línea John Galt, continuó Dagny. El primer tren partirá de la estación de Taggart Transcontinental en Cheyenne el 22 de julio a las 4 de la tarde. Será un tren de carga especial de 80 vagones y 4 locomotoras diésel de 8.000 caballos de fuerza cada una, que he pedido a Taggart Transcontinental. Recorrerá sin detenerse el trayecto hasta el empalme Wyatt en Colorado, a una velocidad promedio de 160 km por hora. ¿Sucede algo? Preguntó al escuchar un largo y suave silbido. ¿Cómo ha dicho usted, señorita Taggart? He dicho 160 km por hora, con desniveles, curvas y todo lo demás. Pero ¿no debería mejor disminuir la velocidad en lugar de... ¿Es que no guarda consideración alguna hacia la opinión pública? Precisamente, si no fuera por la opinión pública, habría bastado una velocidad de 110 km por hora. ¿Quién conducirá ese tren? He tenido algunas complicaciones al respecto porque todos los maquinistas de Taggart se ofrecieron voluntariamente, y lo mismo ocurrió con los fogoneros, guardafrenos y guardas, por lo que hemos tenido que hacer un sorteo para cada puesto de la tripulación. El maquinista será Pat Logan, del Comet, y el fogonero, Ray McKim. Yo iré en la locomotora con ellos. ¿No estará hablando en serio? Sí, la inauguración será el 22 de julio, y la prensa queda cordialmente invitada. Contrariamente a mi política usual, me he convertido en amante de la publicidad, y me gustaría muchísimo que hubiera reflectores, micrófonos y cámaras de televisión. Sugiero poner algunas cerca del puente. El derrumbe les daría unas imágenes muy interesantes. Señorita Taggart, preguntó Reardon, ¿no olvida usted mencionar que también yo pienso ir en esa máquina? Lo miró y por un instante se sintieron solos, sosteniendo sus miradas. Sí, por supuesto, señor Reardon, contestó. No volvió a verlo hasta que se encontraron en la estación Taggart en Cheyenne el 22 de julio. Al salir al andén, sus sentidos parecieron diluirse, ni el rumor de la nutrida muchedumbre, sino tan solo una sensación de ligereza y emoción.
Lo primero, y por un largo tiempo, lo único que vio fue a Reirden. Él estaba junto a la locomotora del tren John Galt, hablando con alguien fuera del alcance de su percepción. Vestía pantalón y camisa gris y parecía un experto mecánico, pero todo el mundo lo contemplaba con admiración, porque era Hank Reirden, de Reirden Steel. Arriba de él pudo ver las letras TT sobre el frente plateado de la locomotora. Las líneas de la máquina se extendían hacia atrás, airosas, dispuestas a surcar el espacio. Si bien estaban separados por mucha distancia y toda una multitud, los ojos de Hank se fijaron en Dagny desde el momento mismo en que apareció. Al mirarse, ella comprendió que ambos sentían lo mismo. No iban a vivir una celebración solemne sobre la cual descansaba todo su futuro, sino simplemente su día de placer. La tarea había terminado y, por el momento, no les importaba el futuro. Se habían ganado el presente. Solo cuando uno se siente importante, había dicho Dagny, se vuelve realmente ligero y etéreo. Pensaran lo que pensaran otras personas acerca de dirigir trenes, para ellos dos aquel momento tenía tan solo un significado. Buscaran lo que buscaran otros en la vida, lo que ahora experimentaban resumía todos sus deseos, y era como si se lo estuvieran diciendo a través del andén. Ella se volvió y se alejó. Notó que todos la miraban y que había mucha gente a su alrededor. Ella reía y contestaba preguntas casi sin darse cuenta. Dagny no había esperado semejante concurrencia. La gente llenaba el andén, las vías y la plaza situada más allá de la estación, ocupaba el techo de los vagones en los apartaderos y las ventanas de todas las casas. Algo los había llevado ahí, algo que flotaba en el aire y que en el último instante hizo que James Taggart deseara asistir también a la inauguración. Pero ella se lo había prohibido terminantemente. Si vienes, Jim, te haré echar de tu propia estación. Se trata de un acontecimiento que tú no debes presenciar. Había escogido a Eddie Wallace para representar a Taggart Transcontinental en la ceremonia. Contempló a la muchedumbre, asombrada de que estuviera presenciando un acontecimiento tan suyo, tan personal. Al mismo tiempo, el gentío y su admiración la llenaban de satisfacción, porque consideraba que el espectáculo de un logro es el mayor regalo que un ser humano puede ofrecer a otros. No tenía rencor contra nadie. Todo cuanto había soportado hasta entonces quedaba oculto tras una intensa niebla, igual que esos dolores incapaces de lastimar. Esas cosas no podían perdurar frente a la realidad de ese momento. El significado de ese día era tan brillante y violentamente claro como el reflejo del sol sobre el plateado de la locomotora. Ahora todos tenían que percibirlo, ninguno podía dudarlo, y ella no tenía a quien odiar. Eddie Wallace la miraba. Estaba en el andén, rodeado de directivos de Taggart, jefes de división y funcionarios que habían tenido que ser convencidos, sobornados e incluso amenazados para que permitieran transitar un tren a 160 km por hora por zonas urbanas. Siquiera por una vez, en aquel día y circunstancia, su título de vicepresidente era real y lo llevaba con dignidad. Pero mientras hablaba con quienes lo rodeaban, sus ojos seguían a Dagny por entre la multitud. Ella vestía pantalón y camisa azules y se mantenía al margen de las formalidades que había dejado a cargo de Eddie. Tan solo le preocupaba el tren, como si ella fuera solo un miembro de la tripulación. Dagny lo vio, se acercó y le estrechó la mano. Su sonrisa era como un compendio de todo aquello que no hacía falta decir. Bien, Eddie. ¿Ahora eres Taggart Transcontinental? Sí, respondió él en voz baja y solemne. Se alejó para no ser acosada por los periodistas que andaban por ahí. Eddie debía atenderlos y responder preguntas tales como «Señor Wallace, ¿cuál es la política de Taggart Transcontinental con respecto a esta línea?» o «¿Es cierto que Taggart Transcontinental es simplemente un observador desinteresado de este acto, señor Wallace?» Contestó lo mejor que pudo. Miraba el reflejo sobre una diésel, pero lo que en realidad veía era el sol en un claro del bosque y una chica de 12 años que le aseguraba que algún día él le ayudaría a dirigir el ferrocarril. Miró desde la distancia cómo la tripulación se alineaba frente a la máquina, posando para un pelotón de fotógrafos. Dagny y Reirden sonreían como si estuvieran de vacaciones. Pat Logan, el maquinista, de corta estatura y muy vigoroso, con el pelo gris y un rostro inescrutable y desdeñoso, adoptó una actitud de divertida indiferencia. Ray McKim, el fogonero, un gigante joven y robusto, sonreía con un aire mezcla de vergüenza y superioridad. El resto de la tripulación hacía gestos cómicos ante las lentes. Riendo, un fotógrafo dijo: «¿No podrían ponerse más serios? Eso es lo que espera mi editor». Dagny y Reirden empezaron a contestar a la prensa sin ironía ni amargura, disfrutando con la situación, como si las preguntas les fueran formuladas de buena fe. Insensiblemente, de manera gradual y sin que nadie lo notara, terminó siendo así. «¿Qué esperan de la prueba?», quiso saber un reportero dirigiéndose a uno de los encargados de los frenos. «¿Creen que lo conseguirán?».
Estoy seguro, respondió el guardafrenos, y usted también puede estarlo. Señor Logan, ¿tiene usted hijos? ¿Tiene algún seguro extra? Solo pienso en ese puente que deben atravesar. Entonces no crucen ese puente hasta que yo lo haya hecho, les advirtió Pat Logan desdeñoso. Señor Raiden, ¿está seguro de que su vía resistirá? El que inventó la imprenta estaba seguro de los resultados, contestó Raiden. Dígame, señorita Taggart, ¿qué sostendrá un tren de 3000 toneladas sobre un puente de 3000? Mi buen juicio, respondió. Los representantes de la prensa, que aborrecían su profesión, no sabían por qué aquel día estaban disfrutándola. Un joven con muchos años de éxito a sus espaldas y una expresión cínica que le hacía aparentar el doble de su edad, exclamó de repente: «Ya sé lo que me gustaría ser. Deseo poder escribir verdaderas noticias». Las agujas del reloj de la estación señalaban las 3:45. Los empleados se dirigieron hacia el distante extremo del tren. El movimiento y el ruido producido por la muchedumbre iban disminuyendo. Sin darse cuenta, todos adoptaron una actitud expectante. El telegrafista había recibido información de sus colegas a través de la línea que serpenteaba por las montañas hasta los campos petrolíferos Wyatt, situados a 500 kilómetros de distancia. Salió de la estación y mirando a Dagny dio la señal de que la ruta estaba libre. De pie ante la locomotora, Dagny levantó la mano, repitiendo el gesto para indicar que había comprendido. La larga hilera de vagones se extendía en una cadena rectilínea, como una enorme espiral dorsal. El brazo del jefe de estación se agitó en el aire y Dagny movió el suyo en respuesta. Raiden, Logan y McKim permanecían en silencio, firmes, esperando que fuera ella la primera en abordar el tren. Cuando empezó a trepar los escalones de la máquina, un periodista recordó que no había hecho una pregunta. «Señorita Taggart», la llamó. «¿Quién es John Galt?» Ella se volvió sujetándose con una mano del barrote metálico, suspendida sobre las cabezas de la muchedumbre. «Nosotros», repuso. Logan la siguió a la cabina, y lo mismo McKim. Raiden fue el último, y tras él la puerta se cerró de modo decisivo con que se sella un precinto metálico. Las luces verdes que colgaban en un poste se destacaban contra el cielo. Había también luces verdes en medio de los rieles, sobresaliendo apenas del suelo y alejándose hacia el horizonte, hasta la primera curva. Allí las hojas del nutrido follaje estival parecían otras luces verdes. Dos hombres sostenían una cinta de seda blanca a través de la vía, delante de la locomotora. Eran el supervisor de la división de Colorado y el jefe de máquinas de Neely, que mantenían sus empleos. Eddie Wellers debía cortar la cinta y dejar así inaugurada la nueva línea. Los fotógrafos lo enfocaron cuidadosamente mientras de espaldas a la locomotora manipulaba la tijera. Dado que había cintas de recambio, le pidieron que repitiera la ceremonia 2 o 3 veces para facilitarles las tomas. Iba a asentir cuando se detuvo y dijo: «No, no quiero que sea algo fingido». Y con voz en la que vibraba una tranquila expresión de autoridad, la voz de un auténtico vicepresidente, señalando a las cámaras, ordenó: «Retrocedan, bien atrás. Disparen sus cámaras cuando corte la cinta y luego salgan rápido de los rieles». Todos obedecieron, retirándose apresuradamente de la vía. Tan solo faltaba un minuto. Eddie se volvió de espaldas a las cámaras, se puso entre los rieles de frente a la locomotora, apoyó las tijeras sobre la cinta blanca, se quitó el sombrero y lo dejó a un lado, mirando fijamente a la diésel. Una brisa débil movía su cabello rubio. La máquina era un enorme escudo de plata que llevaba el emblema de Nat Taggart. Eddie Wellers levantó la mano en el mismo instante en que el reloj de la estación marcaba puntualmente las 4. «Adelante, Pat», gritó. Cuando el tren inició su marcha, cortó la cinta blanca y se apartó de un salto. Desde el borde de la vía vio las ventanas de la cabina pasar ante él y a Dagny que agitaba la mano saludando. Enseguida la locomotora desapareció y ante sus ojos fueron desfilando frente a la plataforma colmada de gente los vagones de carga que aparecían y desaparecían veloces, con su característico traqueteo. Los rieles azul verdoso corrían a su encuentro como 2 cohetes disparados desde un punto distante, más allá de la curvatura de la tierra. Los durmientes se derretían hasta formar un suave arroyo que discurría bajo las ruedas. Una borrosa franja de niebla se pegaba al costado de la locomotora, casi rozando el suelo. Árboles y postes telegráficos aparecían para desaparecer de nuevo en la distancia. Las llanuras verdes desfilaban a ambos lados en un fluir tranquilo. En el horizonte, una larga cadena de montañas parecía viajar en sentido contrario al del tren. Dagny no sentía el movimiento de las ruedas bajo el piso. Era como un vuelo suave en un impulso constante, como si la máquina flotara por una extraña corriente por encima de los rieles. No sentía velocidad y le parecía extraño que las luces verdes aparecieran y desaparecieran cada pocos segundos. Sabía muy bien que entre una y otra había 3 kilómetros de distancia.
El velocímetro frente a Pat Logan permanecía fijo en 160. Ella se sentó en el asiento del maquinista, mirando de vez en cuando a Logan, que se había reclinado un poco, relajándose, con una mano ligeramente posada sobre la palanca, pero con los ojos fijos en el camino. Tenía la soltura de un experto, un aire tan confiado que parecía indiferente, pero esa calma emanaba de su tremenda concentración en una tarea implacable. Ray McKean ocupaba el asiento de atrás, y Reirden se hallaba en medio de la cabina, de pie, con las manos en los bolsillos y los pies separados para conservar mejor el equilibrio. No le preocupaba lo que sucediera a los costados del tren, sino tan solo la vía. La propiedad, pensó Dagny mirándolo. Había quienes no sabían nada de su naturaleza y dudaban de su realidad. No se trataba de papeles, sellos, documentos o permisos. El concepto de propiedad se reflejaba de un modo total en los ojos de Reirden. El ruido que llenaba la cabina, integrado por el sordo ronroneo de los motores, el agudo tintinear de numerosas piezas que emitían sus gritos de metal y las penetrantes aunque diluidas vibraciones de los temblorosos cristales, parecía formar parte del espacio que estaban transitando. Diversos objetos pasaban fugaces a ambos lados. Un tanque de agua, un árbol, una choza, un silo, aparecían y desaparecían con movimiento similar al de un limpiaparabrisas. Se levantaban, describían una curva y caían hacia atrás. Los hilos del telégrafo competían con el tren, elevándose y fundiéndose entre los postes, con un ritmo regular, como un electrocardiograma escrito sobre el cielo. Dagny miró hacia adelante, hacia la neblina que en la distancia confundía los dos rieles. Una neblina que de un momento a otro podría despejarse para hacer realidad algún desastre. Se preguntó por qué se sentía más segura de lo que nunca se sintió en un vagón, precisamente allí, donde en caso de que apareciese algún obstáculo en el camino, su pecho y el cristal serían los primeros en estrellarse. Sonrió captando la respuesta. Era la seguridad de hallarse adelante, con la vista y el conocimiento del camino, y no esa sensación de ser arrastrada ciegamente hacia lo desconocido por alguna fuerza exterior. Era la sensación culminante de la existencia, no confiar, sino saber. Tras los cristales de las ventanillas, la amplitud de los campos parecía incrementarse. La tierra se mostraba tan abierta al movimiento como a la vista. Sin embargo, nada quedaba distante ni fuera del alcance. Apenas divisaba el reflejo de un lago, ya se encontraba a su lado, y enseguida lo había rebasado. Se trataba de un extraño acercamiento entre vista y contacto, entre deseo y cumplimiento, entre las palabras aparecieron en su mente luego de un breve titubeo, entre espíritu y cuerpo. Primero la visión, luego la forma física de expresarla. Primero el pensamiento y luego el movimiento directo hacia el objeto elegido. ¿Podía uno tener sentido sin el otro? ¿No era acaso malvado desear sin moverse o moverse sin propósito? ¿Qué clase de maldad se arrastraba por el mundo tratando de separar estos dos factores y oponerlos? Sacudió la cabeza. No quería pensar ni preguntarse por qué el mundo era así. No le importaba. Se estaba alejando de él a una velocidad de 160 km/h. Se reclinó contra la ventanilla abierta a su lado y sintió el viento que le arrebataba el cabello de la frente. Se echó hacia atrás, consciente del placer que le provocaba, pero su mente seguía activa. Fragmentos de ideas pasaban ante ella, atrayendo a cada instante su atención al igual que los postes telegráficos. ¿Placer físico?, se preguntó. Este es un tren de acero, corriendo sobre rieles de metal Reirden, movido por la energía del combustible y de los generadores eléctricos. Es una sensación física, de movimientos también físicos, a través del espacio, pero ¿es verdaderamente la causa y el significado de lo que siento ahora? ¿Lo llaman goce primitivo y animal? Es como si no me importara que los rieles se hiciesen pedazos debajo de nosotros, por el placer de vivir esto. ¿Acaso no me afecta porque experimento un placer corporal, físico, materialista, bajo y degradante? Dagny Taggart sonrió cerrando los ojos mientras el viento la despeinaba. Cuando volvió a abrirlos, vio que Reirden la miraba con la misma expresión con que había estado contemplando los rieles. Ella sintió que todo su poder se derrumbaba de un golpe seco que la dejó incapaz de todo movimiento. Sostuvo su mirada, mientras volvía a sentarse y el viento ceñía a su cuerpo la delgada tela de la camisa. Él desvió la mirada y Dagny volvió a contemplar aquella tierra que parecía irse abriendo ante ellos. No quería pensar, pero el torbellino de sus reflexiones continuó ronroneando igual que los motores que impulsaban la locomotora. Miró la cabina. ¿Quién habría colocado el suave acero del techo? ¿Y quién la hilera de remaches del rincón que sostenía unidas varias planchas? ¿La fuerza bruta de los músculos del hombre? ¿Quién había hecho posible que 4 indicadores y 3 palancas frente a Pat Logan le permitieran dominar sin esfuerzo alguno la increíble potencia de 16 motores? ¿Todas aquellas cosas y la capacidad de construirlas era lo que algunos consideraban malvado?
¿Era a esto lo que llamaban el innoble apego al mundo físico? ¿Era esto dejarse esclavizar por la materia? ¿Representaba la rendición del espíritu al cuerpo? Dagny sacudió su cabeza como queriendo arrojar estos pensamientos por la ventana, haciéndolos añicos a lo largo de la vía. Miró el sol que brillaba sobre los campos. No tenía que pensar, porque tales preguntas eran solo detalles de una verdad que conocía y que había conocido desde siempre. Los dejaría pasar como los postes telegráficos. Lo que sabía se parecía a los cables que dibujaban una línea continua. Las palabras para dominarlo, el adjetivo para calificar aquel viaje, sus sentimientos y la tierra entera eran «es simple y real». Siguió disfrutando del panorama. Llevaba algún tiempo percibiendo vagamente figuras humanas que, con extraña regularidad, aparecían y desaparecían, pero la visión era tan rápida que le resultaba imposible comprender su significado hasta que, como ocurre con los cuadros de una película, las imágenes se fueron fundiendo en un conjunto coherente. Había puesto guardias en la vía, pero no era la cadena humana que ahora se extendía a ambos lados. Figuras solitarias aparecían a intervalos de casi 2 kilómetros. Algunos eran simples colegiales, y otros tenían ya una edad tan avanzada que las siluetas de sus cuerpos se destacaban encorvadas contra el cielo. Todos estaban armados con lo que pudieron encontrar, desde costosos rifles hasta antiguas escopetas, y llevaban gorras de ferroviarios. Eran hijos de los empleados de Taggart y viejos jubilados que habían dedicado toda su vida a la compañía. Habían acudido voluntariamente para vigilar el tren, poniéndose rígidos en actitud de firmes, levantando el fusil como en un saludo militar cuando pasaba ante ellos. Al darse cuenta se echó a reír súbitamente, casi gritando, temblando como una niña, y sus carcajadas parecieron más bien sollozos de alivio. Pat Logan le hizo una señal de conformidad con la cabeza y le sonrió débilmente. Había notado desde mucho antes la presencia de aquella guardia de honor. Dagny se asomó por la ventanilla abierta y trazó con su brazo amplias curvas de triunfo saludando a los guardianes de la vía. En la cima de una colina distante descubrió una muchedumbre que agitaba los brazos. Las casas grises de un pueblo aparecieron desparramadas por un valle, como si alguien las hubiera dejado caer y las hubiera olvidado allí. Las líneas de los tejados se veían combadas e inseguras, y el color de las paredes había ido desapareciendo con los años. Quizás sus habitantes vivieron allí por generaciones sin nada que marcase el paso de los días, excepto el movimiento del sol de este a oeste. Aquellos hombres habían escalado la colina para presenciar cómo un cometa, con cabeza de plata, volaba por las llanuras. Era como el clamor de una trompeta luego de un largo agobio de silencio. A medida que las casas se hacían más frecuentes y más cercanas a la vía, Dagny vio gente en las ventanas, en las puertas y en los techos, y en algunos pasos de nivel multitudes que bloqueaban la calle. Los caminos se abrían como las aspas de un ventilador, y no era posible distinguir las figuras humanas, sino tan solo sus brazos saludando al tren como ramas movidas por el viento levantado por su propia velocidad. Había algunos de pie bajo las luces rojas de advertencia y bajo las señales que indicaban alto, atención, mirar. La estación por la que pasaron al atravesar la ciudad a 160 km por hora era una escultura viviente de una multitud que ocupaba todo, desde el andén hasta el techo. Vio brazos que se agitaban, sombreros que se alzaban al aire y un gran ramo de flores que se estrelló contra el costado de la locomotora. A medida que pasaban los kilómetros desfilaban ciudades y quedaban atrás estaciones, mientras las muchedumbres que habían acudido a presenciar el paso del tren lanzaban gritos y vítores. Vio guirnaldas bajo las marquesinas de viejas estaciones y gallardetes con los colores de la bandera de los Estados Unidos adornando paredes carcomidas por el tiempo. Era como los dibujos que había visto con envidia en libros escolares sobre ferrocarriles y que mostraban a grupos de personas reunidas para saludar el paso de un convoy. Era como en los tiempos en que Nat Taggart había cruzado el país y sus paradas a lo largo del camino quedaron señaladas por hombres ansiosos de triunfar. Aquella época, pensó, se había terminado. Las generaciones habían pasado y no hubo ningún acontecimiento capaz de provocar entusiasmo. Nada quedaba por ver, salvo las grietas cada vez más profundas que año tras año se abrían en los muros levantados por Nat Taggart. Sin embargo, la gente acudía una vez más, igual que en los viejos tiempos, atraída por la misma razón. Miró a Reirden, que estaba de pie, apoyado en la pared de la locomotora, sin darse cuenta de nada, indiferente a la admiración de la multitud. Observaba la vía y el tren con la experta intensidad de un profesional. Su actitud sugería que estaba dispuesto a rechazar por irrespetuoso cualquier pensamiento que englobara una reflexión como ¿les gusta? La única frase impresa en su cerebro era ¿funciona? Su alta figura, con pantalón y camisa grises, sugería un cuerpo dispuesto para la acción. El pantalón ponía de relieve la larga línea de sus piernas, la ligera y firme actitud de estar erguido sin esfuerzo,
dispuesto a caminar en cualquier momento. Las mangas cortas revelaban el esbelto vigor de sus brazos. La camisa desabrochada descubría la piel tensa de su cuerpo. Dagny desvió la mirada, comprendiendo que lo había estado contemplando con demasiada intensidad, pero ese día no tenía lazos con el pasado ni con el futuro. Sus pensamientos no tendrían ninguna consecuencia, no les atribuía ningún significado. Solo tenía la intensa sensación de estar aprisionada allí con él, dentro del mismo cubo cerrado, con su proximidad que acentuaba su conciencia de esa jornada, así como los rieles subrayaban el vuelo del tren. Se dio vuelta deliberadamente hacia él y le devolvió la mirada. Él, a su vez, también la observaba sin desviar los ojos, sosteniéndolos firmes, fríos y cargados de intención, fijos en los suyos. Dagny sonrió con un toque de desafío, sin querer admitir el pleno significado de aquella sonrisa, sabiendo solo que era el golpe más duro que pudiera descargar sobre esa cara inflexible. Experimentó el repentino deseo de verlo temblar, de oírlo gritar. Volvió la cabeza lentamente, divertida, preguntándose por qué le era tan difícil respirar. Se sentó reclinándose en el asiento, mirando hacia adelante, consciente de que él notaba su presencia con tanta intensidad como ella la suya. Encontraba placer en el sentimiento de plenitud que tenía. Cuando cruzaba las piernas, cuando se reclinaba sobre su brazo apoyado en el marco de la ventanilla, cuando se apartaba el cabello de la frente, cada movimiento de su cuerpo quedaba envuelto en un mudo interrogante que podía expresarse así: ¿me estará mirando? Los pueblos iban quedando atrás y la vía ascendía por un paisaje más y más escarpado, más renuente al asentamiento humano. Los rieles desaparecían detrás de las curvas a medida que las cimas de las colinas se acercaban, como si la llanura se hubiera convertido en una sucesión de pliegues. Los lisos y pedregosos resaltos de Colorado avanzaban hasta los bordes de la vía, y el distante confín del firmamento se estrechaba en oleadas de montañas azuladas. Muy lejos, hacia adelante, distinguió la neblina del humo producido por unas chimeneas fabriles, luego la trama de una central eléctrica y la solitaria aguja de una estructura de acero. Se acercaban a Denver. Dagny miró a Pat Logan. Este se había encorvado un poco más y pudo observar cierta leve tensión en sus dedos y en sus ojos. Conocía muy bien, igual que ella, el peligro de atravesar la ciudad sin disminuir la marcha. Fue una sucesión de minutos que quedaron concentrados en un todo. Primero distinguieron las solitarias formas de las fábricas pasando ante las ventanillas. Luego dichas siluetas se fundieron en una confusión de calles. Siguió una desembocadura de rieles que pasaron por debajo de la locomotora, como la boca de un embudo que los volcaba hacia el interior de la estación Taggart, sin nada que los protegiera, salvo los minúsculos puntos de luz verde, desparramados por doquier. Desde la altura de la cabina vieron vagones de carga en desvíos laterales, desfilando como una cinta plana de techos. El agujero negro de un cobertizo pasó volando entre sus ojos y los catapultó a través de una explosión de sonidos, el batir de ruedas contra los vidrios de una bóveda y el griterío de una aglomeración que se bamboleaba en la oscuridad entre columnas de acero como si fuera un líquido. Volaban ahora hacia una resplandeciente arcada y unas luces verdes colgadas en el vacío exterior como aldabas de puertas que se abrían ante ellos, una tras otra. Luego aparecieron las calles atestadas de tránsito, las ventanas abiertas llenas de figuras humanas, el sonar de escandalosas sirenas, y desde la cima de un distante rascacielos se vio una nube de papel picado que flotaba en el aire, arrojada por alguien al paso de aquella bala de plata por una ciudad cuyo ritmo se había detenido unos instantes para contemplarla. Se encontraban otra vez al aire libre, sobre una pendiente rocosa, y a una velocidad estremecedora las montañas se levantaron ante ellos, como si la ciudad hubiera colocado allí una muralla de granito, pero pudieron encontrar una pequeña ranura para pasar. Subían la ladera de un acantilado vertical, mientras la tierra rodaba hacia abajo, alejándose, y gigantescos peñascos fluían por encima, impidiendo la entrada del sol, en tanto aceleraban hacia un atardecer azulado. Las curvas de la vía se fueron convirtiendo en círculos, entre paredes que avanzaban de todos lados, como dispuestas a aplastarlos, pero la ruta seguía su trazado, apartando montañas que se abrían como dos alas, una de color verde, compuesta de agujas verticales cubiertas de pinos que formaban un sólido manto protector, la otra del castaño rojizo de la roca desnuda. Sacó la cabeza por la ventanilla y vio el costado plateado de la locomotora suspendida sobre el espacio vacío. Mucho más abajo, la tenue cinta de un arroyo saltaba de un peñasco a otro, y las grandes copas de los abedules parecían helechos que rozaban el agua. Observó la larga fila de vagones avanzando solitaria sobre un muro de granito y bajo ella miles de contorsionadas piedras, mientras más allá los rieles azul verdosos se desenroscaban detrás del tren. Una muralla rocosa se levantó en su camino, llenando por completo el horizonte y oscureciendo la cabina.
tan próxima que parecía que no tendrían tiempo de escapar. Pero sonaba el chirriar de las ruedas en la curva, la luz se hacía de nuevo bruscamente y la cabeza del tren se dirigía velozmente hacia una estrecha saliente que parecía terminar en el cielo. Solo podían detener su vuelo aquellas dos estrechas cintas de metal azul verdoso que describían una curva bordeando el saliente. La terrible potencia de 16 motores, el empuje de 7.000 toneladas de acero, era detenida, dominada y obligada a describir la curva por dos rieles no más gruesos que un brazo. ¿Cómo era posible? ¿Qué misteriosa fuerza había conferido a una invisible acumulación de moléculas el poder sobre el que descansaba en su vida y las de todos los que esperaban a los 80 vagones? Vio el rostro y las manos de un hombre, iluminados por el resplandor de un horno de laboratorio, trabajando sobre el líquido blanco de una muestra de metal. Notó el empuje de una emoción incontenible que estallaba de pronto en su interior. Se volvió hacia la puerta de los motores, la abrió y pudo percibir el ensordecedor aullido que proferían para bombear el agitado corazón de la locomotora. Por un instante le pareció que todo su ser se reducía a un solo sentido, el auditivo, y que todo lo que oía era un grito cuya intensidad crecía y decrecía alternativamente. Estaba en una oscilante y sellada cámara de metal, contemplando los inmensos generadores. Quería verlos porque la sensación de triunfo en su interior estaba unida a ellos, a su amor hacia ellos y a la razón de la vida, el trabajo que había elegido. Bajo la anormal claridad de una violenta emoción, sintió como si fuera a develarse ante ella algo desconocido, pero que debía conocer. Echó a reír en voz alta, pero no se oyó ningún sonido. Nada podía oírse en medio de la explosión continua. «La línea John Galt», gritó, divertida, al comprobar cómo la voz era arrebatada de sus labios. Se movió lentamente entre los motores, circulando por un estrecho pasadizo entre aquellos y la pared. Sentía la audacia de todo intruso, como si se hubiera deslizado al interior de un ser viviente, bajo su piel plateada, y observara su vida latiendo en los grises cilindros de metal, en los retorcidos tubos conductores, en los caños sellados y en el convulso torbellino de las piezas encerradas en sus jaulas de alambre. La enorme complejidad de todo aquel conjunto discurría por canales invisibles, y la violencia rugiente parecía conducida por las frágiles agujas estremecidas tras los cristales de los cuadrantes, en las luces rojas y verdes que parpadeaban sobre los tableros y en carteles pegados donde se leía «Alto voltaje». ¿Por qué había experimentado siempre esa alegre confianza al contemplar una máquina? Las estructuras gigantescas carecían de dos aspectos pertenecientes a la categoría de lo no humano, lo casual y el sinsentido. Cada parte de los motores constituía una respuesta concreta a los por qué y a los para qué, igual que los escalones de una vida elegida corporizaban el curso seleccionado por un hijo de la mente, cosa que ella adoraba. Los motores constituían un código moral moldeado en acero. Tienen vida, pensó, porque son la forma física de un poder viviente, de una inteligencia que fue capaz de comprender la magnitud de su complejidad, planearlos y darles forma. Por un instante le pareció que los motores eran transparentes y que estaba contemplando su sistema nervioso, una red de conexiones más intrincada, más complicada y crucial que los alambres y circuitos que la componían, las conexiones racionales, efectuadas por la mente humana, que las había ideado por primera vez, pieza por pieza. Tienen vida, pero su espíritu las opera por control remoto. Descansa en cada ser humano que tenga la capacidad para igualar sus resultados. Si el espíritu desapareciera, los motores se detendrían, porque ese es el poder que los mantiene en movimiento, no el petróleo que circula por sus entrañas, que se tornará humo más tarde, ni los cilindros de acero, que se transformarán en montones de chatarra oxidada ante los muros de cavernas ocupadas por estremecidos salvajes, sino el poder de una mente activa, el poder del pensamiento, de la elección y del propósito. Emprendió el regreso hacia la cabina, deseando reír, arrodillarse o levantar los brazos para expresar, liberar todo lo que sentía, pero sin encontrar forma de manifestarlo. Se detuvo al ver a Reirden junto a los escalones de la puerta de acceso a la cabina. La contemplaba como si supiera por qué ella había salido y qué sentía. Permanecieron quietos con sus cuerpos transformándose en la mirada que cruzaron a través del estrecho pasillo. El latido de su corazón estaba sincronizado con el repiqueteo de los motores, y le pareció que ambos procedían de Reirden. Aquel constante tamborileo anulaba su voluntad. Regresaron a la cabina en silencio, sabiendo que habían vivido un momento que no había que mencionar. En el ocaso, los peñascos se veían bañados de brillante oro líquido, y franjas de sombras se extendían abajo en el valle. El tren se dirigía hacia arriba y hacia el oeste, en dirección al sol,
que se ponía tras las cumbres. El cielo había adquirido un tono azul verdoso similar al de los rieles cuando aparecieron chimeneas en un valle distante. Era una de las nuevas ciudades de Colorado, una de las que habían ido creciendo como una radiación proveniente de los campos petrolíferos Wyatt. Contempló las líneas angulares de edificios modernos, las terrazas y las largas hileras de ventanas. Estaban demasiado lejos para distinguir a la gente, pero en aquel momento un cohete se elevó desde los edificios, muy alto, por encima de la ciudad, y estalló en una cascada de estrellas doradas en el oscurecido cielo. Hombres que ella no podía ver y que seguían la marcha del tren por la ladera de la montaña les enviaban un saludo en forma de esa solitaria pluma de fuego, símbolo de alegría o de pedido de auxilio. Más allá de la siguiente curva, en una repentina apertura visual del panorama, Dagny descubrió 2 puntos de luz eléctrica, blanco y rojo, muy bajos sobre el cielo. No eran aviones, porque podía ver las torres de metal que los sostenían. Cuando comprendió que se trataba de las grúas de Wyatt Oil y que la tierra se ensanchaba como si las montañas quedaran separadas a ambos lados. Al fondo, al pie de la montaña Wyatt, al otro lado de la hendidura de un cañón, distinguió el puente de Metal Rearden. En tanto volaban hacia abajo, no reparó en la meticulosa graduación de la pendiente y de las grandes curvas y sintió como si el tren bajara en picada. Observó el puente, cuyo tamaño crecía poco a poco, un pequeño túnel cuadrado de metal, unos soportes entrecruzados como cordones en el aire, resplandeciendo con su característico color azul verdoso al reflejar un largo rayo de sol, que se abría paso por alguna quebrada de la cadena montañosa. Había gente junto al puente, distinguió la oscura mancha de una multitud, pero eso ocupó solo el borde de su conciencia. Oyó el creciente y acelerado sonido de las ruedas, y un tema musical sugerido por su ritmo empezó a martillearle la cabeza cada vez con más fuerza, hasta llenar por completo la cabina, pero sabía que solo vibraba en su pensamiento. Era el 5º concierto de Richard Halley. ¿Lo habría escrito para esto? ¿Habría sentido alguna vez lo mismo? Avanzaban cada vez a mayor velocidad. Tuvo la sensación de que habían sido despedidos de las montañas por un trampolín y ahora navegaban a través del espacio. Pensó que la prueba no sería justa, porque el tren ni siquiera rozaría el puente. Miró la cara de Rearden por encima de la suya y sostuvo su mirada echando la cabeza hacia atrás, para que su rostro quedara debajo del de él. Escucharon un estallido de metal, un tambor que redoblaba bajo sus pies, mientras las diagonales del puente pasaban veloces ante la ventanilla con fragor idéntico al que produce un palo al ser pasado por los barrotes de una jaula. Luego las ventanillas se iluminaron, quizá demasiado repentinamente, y el impulso del descenso los condujo pendiente arriba mientras las grúas de Wyatt Oil retrocedían hasta perderse en la distancia. Pat Logan se volvió, contemplando a Rearden con una leve sonrisa que decía: «Eso es todo». El letrero colocado en el borde de la marquesina proclamaba: «Empalme Wyatt». Dagny se quedó con la mirada fija, comprendiendo que algo raro sucedía. Luego advirtió lo que era. El letrero estaba quieto. La emoción más brusca de todo el recorrido fue comprender que el motor estaba inmóvil. Escuchó voces, miró hacia abajo y pudo ver que había gente en el andén. Luego la puerta de la cabina se abrió. Tendría que ser la primera en bajar. Se aproximó al borde y, por un breve instante, notó la ligereza de su cuerpo al salir al aire libre. Se aferró a los barrotes metálicos y empezó a bajar. A mitad de camino, unas manos de hombre la tomaron fuertemente por la cintura y se vio arrebatada de los escalones. Atravesó un breve espacio vacío y quedó depositada sobre el suelo. No podía creer que el joven que veía ante ella fuera Ellis Wyatt. El tenso y desdeñoso rostro que ella recordaba tenía ahora la pureza, la vivacidad, del de un niño en la clase de mundo para el que había sido creado. Se reclinó contra su hombro, vacilando sobre aquel suelo inmóvil, mientras él la abrazaba y ella reía, respondiendo a sus preguntas. ¿Pero acaso creyó que no lo íbamos a lograr? Miró los rostros a su alrededor. Eran los accionistas de la línea John Galt, los dueños de Nielsen Motors, Hammond Cars, Stockton Foundry y otras compañías. Les estrechó la mano y nadie pronunció discurso. Apoyada en Ellis Wyatt, un poco temblorosa, dejándose rastros de tizne al apartarse el pelo de la frente, estrechó en silencio las manos de la sonriente tripulación. A su alrededor explotaban los flashes, y la gente agitaba las manos desde los bordes de los pozos petrolíferos y en las laderas de las montañas. Sobre sus cabezas, sobre la muchedumbre, las letras TT en un escudo de plata quedaban iluminadas por el último rayo del sol poniente. Ellis Wyatt se hizo cargo de todo.
La estaba conduciendo a algún lugar, mientras con el otro brazo se abría paso entre la muchedumbre, cuando uno de los fotógrafos se acercó a Dagny. «Señorita Taggart», preguntó, «¿quiere decir unas palabras?» Ellis Wyatt señaló la larga hilera de vagones. «Ya lo ha hecho», dijo. Luego ella se encontró en el asiento trasero de un coche convertible que subía las curvas de una empinada carretera. A su lado iba Reirden y el conductor era Ellis Wyatt. Se detuvieron frente a una casa a la orilla de un acantilado. No había ninguna otra por los alrededores. La totalidad de los campos petrolíferos se extendía bajo ellos en las pendientes. «Desde luego, los dos se alojarán en mi casa», dijo Ellis Wyatt mientras entraba. «¿A dónde si no?» «No lo sé», respondió Dagny sonriendo. «No lo había pensado. La ciudad más próxima está a 1 hora de automóvil. Allí irá el personal del tren. Los muchachos de la central dan una fiesta en su honor. Toda la ciudad lo celebrará, pero le dije a Ted Nielsen y a los demás que para ustedes no habría banquetes ni discursos, es decir, a menos que lo prefieran». «Por Dios, no», exclamó Dagny. «Gracias, Ellis». Era de noche cuando se sentaron a la mesa, en un comedor de amplias ventanas y amueblado con mucha sobriedad, pero con piezas en extremo costosas. La cena fue servida por un silencioso criado de chaqueta blanca y que era el único otro habitante de la casa, un anciano indígena de rostro firme y modales corteses. Unos cuantos puntos luminosos aparecían distribuidos por la casa, pareciendo guardar continuidad con los del exterior, las velas colocadas en la mesa, las luces de las grúas y las estrellas. «¿Creen que ya hay suficiente trabajo para este ramal?», preguntó Ellis. «Dentro de 1 año habrá tanto que hacer que no podrán abarcarlo. 2 trenes diarios, Dagny. Serán 4 o 6, o tal vez más, o tantos como quiera que llene». Señaló las luces de la montaña. «Esto no es nada comparado con lo que va a venir», indicó el oeste. «El paso de Buena Esperanza está a 8 kilómetros de aquí. Todos se preguntan qué pienso hacer con él. Esquistos petrolíferos. ¿Cuántos años hace que se abandonó esa explotación de esquistos porque creían que era muy cara? Bueno, ya verán el proceso que he desarrollado. Será el petróleo más barato que jamás les haya salpicado la cara, y dispondré de un suministro inextinguible, ininterrumpido, que hará que el mayor yacimiento de petróleo se vea como un pequeño charco sin importancia. Si solicité la construcción de un oleoducto, Hank, usted y yo tendremos que construir oleoductos en todas direcciones para que... Oh, le ruego me perdone. Creo que no me presenté cuando le hablé en la estación. Ni siquiera le dije cómo me llamo». Reirden sonrió. «Ya lo adiviné. Lamento mi distracción. No me gustan estos discursos, pero estaba tan emocionado». «¿Y por qué estaba tan emocionado?», preguntó Dagny, entornando los ojos con expresión burlona. Wyatt sostuvo su mirada un tiempo y luego contestó en tono de solemne intensidad, extrañamente cordial. «Por la bofetada más agradable que he recibido y merecido jamás». «¿Lo dice por nuestro primer encuentro?» «Sí, me refiero a nuestro primer encuentro». «Tenía razón». «Sí, acerca de todo, menos de usted. Dagny, encontrar una excepción tras años de... Pero al diablo con ellos. ¿Quieren que ponga la radio y oigamos lo que se dice de ustedes?» «No». «Bien, yo tampoco quiero oírlos, que se traguen sus discursos. Ahora todos suben al vagón del éxito, pero nosotros somos el vagón». Se dirigió a Reirden. «¿Por qué sonríe?» «Siempre he tenido curiosidad por saber cómo era usted. Jamás tuve la oportunidad de ser como hubiera querido, hasta esta noche». «¿Vive aquí solo? ¿Varios kilómetros alejado de todo?» Wyatt señaló la ventana. «Me encuentro a 2 pasos de todo». «¿Y la gente?» «Tengo habitaciones para quienes vienen a verme por negocios. Quiero poner toda la distancia posible de los demás». Se inclinó un poco para volver a llenarles las copas. «Hank, ¿por qué no se muda a Colorado?» «Al diablo con Nueva York y la costa oriental. Esta es la capital del Renacimiento, el segundo Renacimiento, no el de las pinturas al óleo y las catedrales, sino el de las grúas, las centrales eléctricas y los motores de metal Reirden. Está en la edad de piedra y la edad del hierro, pero ahora surgirá una nueva época a la que deberían llamar la edad del metal Reirden, porque no hay límite para sus posibilidades». «Voy a comprar unas cuantas hectáreas en Pensilvania», respondió Reirden, «terrenos que bordean mis fundiciones. Hubiera resultado más barato construir una sucursal aquí, como había planeado, pero ya sabe por qué no puedo hacerlo. De todas formas, los venceré. Voy a ampliar las fundiciones y si ella puede darme un servicio de 3 trenes de carga semanales a Colorado, le haré a usted una apuesta acerca de cuál va a ser la capital de ese renacimiento». «Deme 1 año», añadió Dagny, «en la línea John Galt, el tiempo necesario para organizar de nuevo el sistema Taggart,
y le ofreceré un servicio de transporte de 3 veces por semana a través del continente, de océano a océano, sobre una vía de metal Reirden. ¿Quién dijo que se necesitaba una palanca?, preguntó Ellis Wyatt. Denme un derecho de paso sin impedimentos y yo les mostraré cómo mover el mundo. Dagny se preguntó qué le gustaba más en la risa de Wyatt. Sus voces, incluso la suya, tenían un tono que nunca había escuchado hasta entonces. Cuando se levantaron de la mesa, la asombró darse cuenta de que las velas eran la única iluminación de aquel salón, aunque había experimentado la sensación de estar sumida en una violenta claridad. Ellis Wyatt tomó su vaso, los miró a ambos y dijo: «Brindo por el mundo como se nos presenta hoy». Vació el vaso con un único movimiento. Dagny escuchó cómo el vaso se estrellaba contra la pared, en el mismo instante en que observaba el movimiento giratorio de aquel cuerpo en el momento de lanzarlo al otro lado de la sala con gran violencia. No se trataba del gesto convencional propio de una celebración, sino que ofrecía todas las características de la rebelión y de la rabia, un movimiento agresivo de los que reemplazan a un grito de dolor. «Ellis», murmuró, «¿qué le sucede?». Él se volvió, con la misma rapidez de antes. Sus ojos se volvieron serenos y claros, su cara calma. Lo que la atemorizó fue verlo sonreír tan suavemente. «Lo siento», dijo, «no se preocupe. Pensemos en que todo esto será duradero». Cuando Wyatt los condujo por una escalera exterior al segundo piso de la casa, hasta la galería abierta a la que daban las habitaciones de huéspedes, el suelo bajo ellos estaba veteado por la luz de la luna. El anfitrión les deseó buenas noches y oyeron sus pasos bajando. La luna parecía apagar todo sonido, del mismo modo como eliminaba el color. El rumor se fue silenciando, y al desaparecer el silencio se volvió en una antigua soledad, como si no quedara nadie en la cercanía. Dagny no fue hacia su cuarto y Hank se movió. A la altura de sus pies no había más que una débil baranda y un margen de espacio. Abajo se distinguían unas formas angulares y sus sombras que repetían el trazado del acero de las grúas con sus cruces y negras líneas sobre franjas de rocas resplandecientes. Unas cuantas luces blancas y rojas temblaban en el aire tranquilo, como gotas de lluvia atrapadas en los bordes de vigas de acero. Muy lejos, en la distancia, una fila de luces verdes flanqueaba la vía Taggart. Más allá, al final del espacio visible y a los pies de una blanca curva, colgaba un rectángulo, el puente. Dagny sintió un ritmo interior privado de sonido y movimiento, una sensación de tensión como si las ruedas del tren continuaran su marcha. Lentamente, como contestando a desgano a un aviso no formulado por nadie, miró a Hank. La expresión de su cara le hizo comprender por primera vez lo que ya sabía, que este sería el final de su viaje. Aquella expresión no guardaba relación con la que los hombres adoptan en tales ocasiones. No había aflojamiento de músculos, ni labios caídos, ni desesperado apetito. Las líneas de su rostro estaban tensas, cosa que les confería una pureza peculiar, una agudeza y precisión que las hacían más limpias y más jóvenes. Su boca estaba firme, los labios débilmente retraídos resaltaban su forma. Tan solo los ojos aparecían borrosos, con los párpados inferiores ligeramente hinchados y un mirar intenso, con algo de temoroso dolor. Un estremecimiento se extendió por su cuerpo y una fuerte presión de la garganta y el estómago. La silenciosa convulsión no le permitía respirar. Aunque no podía ponerlo en palabras, pensaba: «Sí, Hank, sí, porque forma parte de la misma batalla, de un modo que no sé explicar, porque es nuestro ser contra el de ellos, nuestra gran capacidad por la que nos torturan, la posibilidad de ser felices. Sí, ahora, de este modo, sin palabras ni preguntas, porque ambos lo deseamos». Fue como un acto de odio, como el cortante impacto de un látigo que se enroscara a su cuerpo. Sintió cómo la abrazaba y cómo sus piernas y pechos se juntaban cuando se besaron. La mano de Dagny se movió desde sus hombros hacia la cintura, hacia las piernas, dejando en libertad el deseo experimentado en cada uno de sus encuentros. Cuando se separó de él, reía en silencio como luego de un triunfo, diciéndole con esa risa: «¿De modo que tú eres el austero e inaccesible Hank Reirden? ¿El del despacho monacal, el de las reuniones de negocios y el de las duras discusiones? ¿Te acuerdas? Yo sí pienso en ello, por el placer de saber que te he obligado a esto». Pero él no sonreía, su cara estaba tensa como la de un enemigo, y volvió a besarla, como si la estuviera hiriendo. Dagny advirtió que él temblaba y se dio que era el tipo de clamor que siempre había deseado arrancarle, la rendición lograda a través de los jirones de su torturada resistencia. Sin embargo, comprendió que el triunfo también era de Hank, que su risa era un tributo a su persona, y que su desafío solo representaba su misión.
que el propósito de su violenta resistencia solo sirvió para hacer mayor su victoria. La estrechaba contra su cuerpo, como si deseara hacerle saber que ahora ella no era más que una herramienta para la satisfacción de su deseo. Supo que su victoria se basaba tan solo en el anhelo de someterse de esa manera. Quienquiera que yo sea, pensó, cualquiera sea mi orgullo, el orgullo de mi coraje, de mi trabajo, de mi mente y de mi libertad, eso es lo que te ofrezco para el placer de tu cuerpo y eso es lo que quiero que utilices, y el deseo de servirte será la mayor recompensa que pueda merecer. La luz estaba encendida en las dos habitaciones, pero él la tomó de la cintura y la llevó a la suya, demostrándole que no necesitaba su consentimiento ni esperaba signos de resistencia. Cerró la puerta contemplando su cara. De pie ante él y devolviendo la mirada, ella extendió el brazo hacia la lámpara y la apagó. Hank se acercó y la encendió de nuevo, con un sencillo y desdeñoso movimiento. Lo vio sonreír por primera vez, pausada, burlona y sensualmente, acentuando el propósito de su acción. La sostenía casi acostada sobre la cama y le quitaba la ropa, mientras la boca de Dagny descendía por su cuello hasta rozar su hombro. Sabía que cada uno de sus gestos lo hería como un golpe, que en su interior había una ira incrédula. Pero aún así, ninguno de sus movimientos lograría saciar su anhelo por cada evidencia de su pasión. De pie, él miró su cuerpo desnudo, se inclinó y oyó su voz decir, con un tono de triunfo más que de pregunta, ¿lo deseas? Su respuesta fue más un jadeo que una palabra. Con los ojos cerrados y la boca entreabierta dijo, sí. Dagny sabía que lo que rozaba en la piel de sus brazos era la tela de su camisa, que aquellos labios que sentía en su boca eran los de él, pero el resto de su ser no pudo establecer una distinción entre Hank y ella como no la había entre su cuerpo y espíritu. A través de todos los pasos valerosamente dados en sus vidas, con rumbo hacia una única lealtad, la de su amor por la existencia, a sabiendas de que nada le sería concedido, porque uno debe hacer realidad sus propios deseos y conseguirlos a su modo. A través de dar forma al metal, los rieles y los motores, ambos habían ido ascendiendo, impulsados por la idea de que cada persona recrea un mundo para su propio goce, que el espíritu humano confiere significado a la materia inerte, moldeándola para que sirva al objeto que ha elegido. El camino los había conducido a ese momento donde, en respuesta a los más altos valores personales, con una admiración no expresada por ninguna otra forma de tributo, el espíritu se convierte en cuerpo y lo remodela, como prueba, sanción, premio, en una única sensación de tal intensidad que hace innecesarias al resto de las que constituyen la existencia. Hank escuchó su jadeante respiración en el mismo instante en que ella notaba el estremecimiento de su carne.